En este vídeo vamos a hablar de cómo tenéis que tomar el aceite de orégano para el tratamiento de la candidiasis. Os explicaré en primer lugar qué principios activos tiene el aceite de orégano, el orégano en general, pero en especial el aceite de orégano para el tratamiento de la candidiasis. A continuación hablaremos de que para qué tipo de candidiasis es más efectivo el aceite de orégano. Hablaremos de la candidiasis intestinal, de la candidiasis bucal y en el caso de las mujeres también de la candidiasis vaginal. Y por último nos detendremos un poquito en hablar de cómo tenéis que elegir un buen aceite de orégano en el caso de que lo decidáis comprar, y también os explicaré, porque es muy fácil de hacer, la manera de crearos en vuestro propio domicilio un aceite de orégano que sea efectivo para tratar las candidiasis que previamente habremos comentado. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí en el vídeo lo explicamos todo. ¿Por qué el aceite de orégano es tan efectivo para el tratamiento de las fungosis, en este caso de la candidiasis? Pues básicamente, en primer lugar, porque tiene dos principios activos con clara eficacia antifúngica, efectivos para casi cualquier hongo y muy especialmente para el hongo Candida albicans. Me estoy refiriendo al carbacrol y al timol, dos potentes antifúngicos naturales. Debéis pensar que de forma natural muchas plantas tienen antifúngicos en su composición como manera natural de protegerse de la acción de hongos que también afectan a las plantas. En este caso, el tomillo tiene mucha cantidad de estos dos antifúngicos, de los cuales, como luego os contaré, nos vamos a aprovechar. Aparte, también el orégano tiene efecto antiinflamatorio, tiene sustancias antiinflamatorias y antiálgidas que nos vendrán también muy bien para el tratamiento de algunos síntomas asociados a la presencia de hongos, y un efecto antimicrobiano, antibiótico, es decir, que de por sí el orégano tiene también en su composición sustancias antibióticas, antibióticos naturales no tan efectivos como los antifúngicos que antes os he comentado, especialmente el carbacrol, pero que también en cuanto a la presencia de posibles bacterias patógenas nos va a resultar altamente útil. Hablemos en primer lugar de cómo debemos tomar el aceite de orégano para la candidiasis intestinal, porque aunque no seáis consciente de ellos, la candidiasis, la cándida, es un hongo que puede manifestarnos sintomatología a nivel digestivo. ¿Qué síntomas nos va a dar una presencia de hongo cándida en exceso? ¿Cuáles son los síntomas de una candidiasis intestinal? Pues básicamente os podéis notar ardor a nivel del aparato digestivo, especialmente a nivel del estómago, gases, heces muy malolientas. Esto es algo muy característico de la presencia de Candida albicans a nivel intestinal, sensación de cansancio, puede alternarse tanto la diarrea con el estreñimiento, y es también muy típico, para lo que pasa que es un síntoma que se confunde en el caso de las mujeres con síntomas de la menopausia, el sudor nocturno. Esto, especialmente en el caso de varones, va a ser un síntoma muy claro de posible presencia de una candidiasis intestinal. Y en estos casos, ¿cómo hay que tomar el aceite de orégano para el tratamiento de este problema intestinal? Pues es muy sencillo. Tendréis que diluir 2 o 3 gotas, tan solo con eso ya basta, de aceite de orégano en un vaso de agua o de zumo, me da igual. Esto lo tenéis que tomar 2 veces al día y es más que suficiente para que estos principios activos del carbacrol y del timol actúen a nivel intestinal. Ojo, esto no es un tratamiento sustitutivo de la terapia antifúngica, posiblemente con ketoconazol o algún otro antifúngico que vuestro médico os haya recetado, pero lógicamente incrementará y mucho la eficacia del antifúngico que os estéis tomando. ¿Y cómo debemos tomar el aceite de orégano para la candidiasis bucal? La candidiasis bucal me imagino que la conocéis todos porque es un problema muy generalizado, esto que suele aparecer tanto en personas como incluso en animales, una especie de velo blanco doloroso y molesto en la mucosa gingival
y del fondo de la boca, pues es muy sencillo. En este caso tendréis que coger 10 gotas de aceite de orégano y diluirlas en medio vaso de agua. Esto lo removéis, lo hacéis una buena dilución y tenéis que hacer con esto básicamente enjuagues bucales, tan sencillo como eso. No os lo traguéis porque la concentración de principios activos va a ser muy elevada, por lo tanto no es un método eficaz, por esto de no tragárselo tan concentrado, para el tratamiento de las candidiasis en niños, salvo que sea un niño en este caso con la capacidad suficiente como para no beberse esta mezcla. Pero ya digo, en personas adultas es un tratamiento altamente efectivo para controlar este problema bucal. Y en el caso de la candidiasis vaginal, en el caso de las mujeres, pues de lo que se trata es de coger un barreño de agua con aproximadamente 1,5 litros, 2 litros de agua y diluir unas 20 gotas de aceite de orégano. En este caso no va a ser, a diferencia como en el caso de la candidiasis bucal, que el orégano, el aceite de orégano puede llegar incluso a ser curativo. En este caso, esta dilución de aceite de orégano en agua para efectuar lavados vaginales va a ser simplemente un sistema de disminuir la sensación, los síntomas asociados a la presencia del hongo cándida a nivel de la vagina. Es decir, estos lavados durante 10 minutos de aceite de orégano diluido en agua pues disminuyen esa sensación de picor y escozor asociado a la presencia de este hongo en la cavidad vaginal. ¿Qué tipo de aceite de orégano debemos comprar? ¿Cuál debemos elegir a la hora de prepararnos estos remedios caseros que anteriormente os he comentado? Pues es muy importante, que cuando lo vayáis a comprar hagáis hincapié a la persona que os lo vende que sea aceite de orégano adecuado o indicado para su toma. Es decir, no todos los aceites de orégano están indicados para ser ingeridos. Esto sería la recomendación fundamental. Y al mismo tiempo que no lleve ningún otro componente. Buscar siempre un producto que sea pura y llanamente aceite de orégano. Lógicamente, cuanto menos tiempo lleve producido, es decir, cuanto menos tiempo lleve, si lo especifica, la fecha de producción sea más próxima a la fecha en la que estáis, mucho mejor. Va a ser mucho más efectivo porque los principios activos habrán tenido una menor degradación. Y observar siempre, y esto es muy recomendable, que el envase en lo cual os venden el aceite de orégano sea un envase esmerilado, de este vidrio así un poquito más opaco, que evita la degradación del aceite de orégano en contacto con la luz. ¿Y cómo prepararnos un aceite de orégano en casa? Porque si no lo quieres comprar, tenerlo en casa y hacerlo, la verdad es que es francamente muy sencillo. Pues para prepararos un aceite de orégano tan solo necesitáis, diría yo, 2 componentes. En primer lugar, media taza de hojas de orégano. En segundo lugar, media taza, es decir, el mismo volumen de aceite vegetal. Puede ser aceite de oliva, funciona fantástico, pero puede ser también aceite de almendras, aceite de girasol, es decir, una base que nos permita la extracción por contacto de los principios activos que tienen las hojas de orégano. Y evidentemente un frasco de vidrio oscuro, que no sea transparente y que cierre de forma hermética, para que no se nos degrade al tiempo que esté ya preparado. El proceso de producción es altamente sencillo también. Lava en primer lugar las hojas de orégano, nos referimos a orégano fresco, y deja que se sequen. Machácalas en un recipiente, en un mortero, con un mazo, machácalas para que liberen toda la sustancia que llevan en su estructura de la hoja. Mientras tanto, pon a calentar el aceite que hayas elegido en el microondas y cuando lo tengas a una temperatura de unos 70-80 grados, lo sacas y viertes en su interior el macerado, es decir, todo eso que has machacado en el mortero, esa media taza de hojas de orégano ya bien machacadas, las viertes en ese aceite caliente. Ojo, no debe estar hirviendo, simplemente caliente. Lógicamente, a posteriori, tapa enérgicamente el bote, que te quede muy hermético, y
deja descansar esta preparación durante como mínimo 2 semanas, que dé el tiempo suficiente al aceite caliente a extraer aún más toda sustancia activa, todo carbacrol y todo timol que esté presente en esas hojas de orégano. Lógicamente, para su aplicación, fíltralo, es decir, evita que caigan el resto del macerado cuando te lo vayas a aplicar, pero ya es un producto que de por sí se puede aplicar a partir de las 2 semanas, conforme te he explicado anteriormente. Pues nada más, espero que este vídeo sea de vuestro interés y nos vemos en la siguiente. Cuidaros mucho. Chao.